Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Pues muy buenos días, Tony. Bien. Bien, estamos acabando ya el mes, macho. Esto se pasa rapidito, más que una semana. Sí, Vale, viernes 22 para los que nos estén escuchando ya te en digo. directo. Bueno, ¿qué se te ocurrió? Uy, qué gran idea has tenido de estas que me sorprendes con alguna todas las semanas. Pues la gente que te pide información y que al final no te acaba comprando. Vaya por Dios, eso sí que es un problema. Bueno, ese es el problema. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo detectar si hay intención real de compra Ajá, o solo curiosidad, que lo único que te hace es perder el tiempo. genial. Sí, bueno, hay, hay muchas veces que más que curiosidad es el cotilleo, ¿no? Bueno, La es gente, curiosidad y cotilleo. sí, parecido, pero el cotilleo de ver qué pueden sacar, ¿vale? La curiosidad va por otro camino. Bueno, a ver, a lo mejor algún día puedo hacer algo con este tío, pero ya Ya. el cotilleo es a ver este qué hace, a ver si puedo sacar algo yo en claro para mi negocio. Sí, te piden cosas y bueno, aparte, y tú piensas que la cosa va bien, ¿no? Claro, Te escriben, te preguntan, quieren información, detalles, precios, cómo trabajas, qué incluye qué incluyes con tu producto o tu servicio. Y tú estás pensando, pues, que hay interés. Y entonces les respondes, les das explicaciones, preparas información, les mandas propuestas, les dedicas tiempo y una vez que ya han recibido la propuesta, pues silencio. O sí, bueno, o los famosos, lo tengo que mirar, ahora no es una prioridad, tengo que consultar con mi socio, más adelante ya te diré algo. Y ahí te quedas, porque al final dices, bueno, pues si parecía que estaba interesado, ¿no? ya, pero parecía solo. Claro, y es lo que queremos, y es lo que traemos aquí hoy, pues que una cosa es eh, mostrar interés y otra cosa muy distinta es tener intención de compra, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Y ahí es donde le falla a mucha gente que no sabe diferenciarlo, ¿no? Sí. Y muchas veces es que además es complicado el, el diferenciarlo. Eh, Muchas veces hay gente que no es que te quiera, que a lo mejor no te quiere comprar. Eh, Hay gente que lo que quiere, y esto lo tienes que asumir, que no todo el mundo que te pregunte te va a preguntar se va a interesar porque te quiera comprar algo. Muchas veces lo único que quieren es entender qué es lo que haces, comparar lo que tú haces con otros proveedores que los que están ya también hablando, aprender lo que haces para hacerlo ellos, a ver lo que decía antes, a ver qué puedo sacar, orientarse. A lo mejor no tienen muy claro si tienen un problema que tú les puedas solucionar o no y necesitan algún tipo de orientación. Muchos tienen muchas ideas y dicen, pues este tío que se dedica a esto, voy a validar a ver si estas ideas que yo tengo son buenas o no y así pues eso que me llevo. Y en muchísimas ocasiones lo que hemos dicho también al principio, que están cotilleando el mercado a ver qué es qué es lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces tú te encuentras con cosas y los tratas a todos como si fueran oportunidades de negocio que tienes, cuando realmente no son oportunidades de negocio que tienes y eso tienes que detectarlo rápidamente porque si no te va a desgastar a ti y a tu Claro. negocio. Claro. Y luego también, por otro lado, estás confundiendo movimiento con oportunidad. Eh, Cuando alguien te responde, pues tú inmediatamente piensas, oye, que esto va bien, porque hay interacción, hay preguntas, estás charlando con ellos y piensas bueno, que el proceso está avanzando, pero la verdad es que muchas veces el proceso no ha avanzado nada, Claro. porque volvemos a lo mismo. Hacer preguntas no implica que tengan intención de compra, muchas veces es solamente curiosidad. Eh, y la curiosidad te consume mucho tiempo, con lo cual conviene detectarla lo antes posible, ¿no? Sí. Pero vamos, cuanto antes mejor, menos tiempo que pierdes. Y bueno, otras veces también ocurre eh, que te estén pasando cosas, pero que no te estés dando cuenta, porque no estás viendo ciertas señales. Por ejemplo, te puede estar pasando que estés haciendo llamadas que no te van a llevar a ningún sitio.
que estés enviando propuestas que está claro que no te van a dar un sí, que te van a hacer ghosting, que ni te van a contestar. Que inviertes un montón de tiempo en preparar cierto tipo de documentación o información para gente que va a desaparecer, que no te van a hacer caso. Y que inviertes un montón de energía en hablar en reuniones que si desde el primer momento lo supieras descartar, no se convertiría en una reunión eterna hablando de nada y simplemente de beneficio que puede sacar otra persona de ti y no al contrario. Entonces, todo esto, si no lo detectas, tú puedes acabar esas reuniones o esas llamadas pensando que parecían que estaban muy interesados, pero es que no estaban interesados, es que tú no has sido capaz de darte cuenta de qué es lo que estaban buscando, ¿vale? Porque no lo has sabido ver. Claro. Y es que al final, aunque la gente que tiene intención real se comporta distinto, ¿no? Y esto cuando lo entiendes cambia completamente, ¿no? Se mueve diferente, hacen preguntas diferentes, responde diferente, deciden, porque lo que buscan es claridad para actuar y esa es la diferencia, no buscan información. Claro. Entonces, bueno, por centrarlo, vamos a contaros una estrategia con 3 sencillos pasos para que puedas detectar si hay intención de compra o solo curiosidad, ¿no? Venga, pues dale caña. A ver, lo primero es detectar si hay un problema real. Entonces, tú no empieces explicando. Empieza entendiendo, para empezar, empieza preguntando. Porque lo que tienes que entender es si hay un dolor de verdad. Tienes que usar, bueno, preguntas que sean útiles, ¿no? Para saber, pues eso, qué le está pasando exactamente ahora, qué es lo que le está costando el problema, por qué queréis cambiar esto ahora, Claro. qué pasa si no hacéis nada. Y ahí vas a separar realmente rápido el problema del que solamente tiene interés, ¿no? Porque el curioso te va a decir, bueno, estamos mirando opciones. El que tiene el problema y lo quiere solucionar, te va a decir, necesitamos arreglar esto porque es que nos está frenando, ¿no? Y esa es la diferencia. Uno está explorando y el otro necesita ya algo, ¿no? Y el error típico que cometemos muchas veces es no preguntar. Hacemos lo fácil, que es hablar y explicarnos. Y ese tiempo que estás empleando en explicarte es tiempo que estás perdiendo en detectar si realmente hay una necesidad o no, ¿no? ¿El segundo paso cuál sería? Bueno, pues el segundo paso sería mirar el comportamiento que tiene la otra persona, no solo escuchar lo que te dice, ¿no? Muchas veces la intención que hay detrás de algo no lo ves, no lo notas en lo que están diciendo, sino en cómo se están comportando, en cómo están actuando. Si cuando, pues, por ejemplo, señales de curiosidad que puedes encontrar, si responden despacio, si todo lo que te dicen es demasiado ambiguo, si preguntan mucho pero la conversación realmente no está avanzando a ningún sitio, si te piden mucha información en general y si finalmente al final de la reunión nunca terminas concretando cuál va a ser el siguiente paso. Luego tenemos las señales de intención. Pues señales de que tienen intención, pues puede ser que te contesten rápido, que sean concretos, que hablen de los tiempos en los que se mueven, que hablen del impacto que puede tener tu solución dentro de su negocio y que quieran avanzar, que sean ellos lo que te propongan. Oye, pues la semana que viene nos vemos tal día, tal hora, o, ¿sabes? Cosas así. Entonces eso es clave, porque hay gente que para ti puede parecer que está muy interesada, pero cuando llega el momento que tienen que tomar una decisión, pues desaparecen y eso es porque nunca tuvieron ninguna intención de comprarte. Claro. Y ya para terminar de filtrar, que sería el paso tercero, que es obligar tú a que a que se produzca un movimiento. Y ahí es donde filtras. O sea, no poder dejar las conversaciones abiertas eternamente, ¿no?
tienes que introducir en cada conversación un pequeño compromiso. Por ejemplo, ¿tiene sentido ver esto en una llamada corta? ¿Quieres que veamos cómo podemos, qué pasa con esto, con mi producto, mi servicio en tu caso concreto? ¿Queréis hacer esto ahora o simplemente estáis explorando opciones, ¿no? Y te fijas en la reacción, porque ahí es donde vas a ver la verdad. El curioso se quita de en medio. Sí. Y el que tiene intención realmente es el que te va a contestar y te va a decir, sí, sí, por supuesto, vamos a avanzar, ¿no? Total. No sé, se me ocurre en un par de casos. ¿Te acuerdas de este que hacía propuestas a todo el mundo? Venga, cuéntale. Ese te le sabes tú bien. Dale caña. Pues mira, una persona que era muy activa. Las conversaciones, le pedían información constantemente y él pensaba, cantidad de oportunidades. ¿No? El problema es que no cerraba ninguna. ¿Qué hacía? Por lo que te hemos dicho, explicar demasiado rápido, mandaba las propuestas demasiado pronto y daba por hecho que todo el que pregunta tenía intención de compra. ¿Qué es lo que le dijimos? Pues mira, pues que sí, que había mucha curiosidad pero poca intención. Claro. Y entonces le dijimos precisamente lo mismo que hemos dicho, que es que se calle, que deje de explicar y que empiece a filtrar, haciendo preguntas. O sea, para saber quién decide, qué pasa si no tomáis la solución ahora, si esto es prioritario para vosotros. Con eso al final, ¿qué vas a conseguir o qué consiguió este cliente? Pues menos propuestas, muchísimas menos, pero cuando mandaba una propuesta, pues la mayoría de ellas las cerraba, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a... Este es el ejemplo claro de que tienes que dejar de medir la actividad y empezar a medir realmente cuál es la intención, ¿no? Sí. Luego también, me acuerdo, pues uno que tenía problemas porque siempre tenía el cliente perfecto y nunca lo era. Vale, sí, me acuerdo. Sobre el papel, el cliente ideal. Una empresa de buen tamaño, le encajaba el producto, las conversaciones iban por buen camino, bueno, pues todo parecía perfecto. ¿Qué pasaba cada vez que intentaba avanzar? Pues siempre aparecía siempre había alguna excusa, siempre había alguna objeción. Déjame revisarlo, lo vemos más adelante. Ahora mismo estamos liados. Y al final, ¿qué era lo que pasaba? Pues que nunca había una urgencia, nunca había prioridad. Y si no hay prioridad, no hay compra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cambiar o qué es lo que cambiamos en este caso? Pues empezamos a detectar la urgencia antes de invertir nada de tiempo. La pregunta, pues la pregunta clave que ya te hemos dicho. ¿Por qué queréis hacer esto ahora? En el momento que les preguntas eso, pues muchas conversaciones se caen. Y eso fue lo bueno, ¿no? Porque al final dejar de consumir energía, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver una serie de errores que Sí. es un poco que ya los hemos comentado, pero bueno, por hacer una lista, ¿no? Para que dejes de perder el tiempo sin darte cuenta. Entonces, ¿cuál sería el primer error? Venga, pues el primero, confundir muchas veces las preguntas que te hacen pensando que tienen algún tipo de intención cuando no lo tienen. Pues por ejemplo, cosas que están mal. Pensar que si te pide los precios es que está interesado. Pues no necesariamente, ¿no? Pedirte el precio puede ser simplemente porque quiera comparar con otros proveedores con los que ya está hablando, que quiere investigar cómo se está moviendo el mercado, que quiera validar referencias. O que simplemente hay gente que tiene que pedir presupuesto porque a lo mejor la junta directiva le exige tener 3 propuestas encima de la mesa, aunque tengan ya decidido de antemano quién va a ser el proveedor al que van a contratar. Y ahí llegas tú y piensas que te van a contratar a ti y no es así. ¿Qué sería mejor? Bueno, pues el preguntar qué os haría tomar una decisión sobre esto, pues ahora ahí no estás midiendo la intención ni la curiosidad. Ahí ya ellos te van
te van a decir algo más concreto de todo lo anterior que hemos visto. Claro. El segundo error, ya lo hemos dicho, que es explicar las cosas demasiado pronto. O sea, tú, según te pregunten, les cuentas cómo trabajas. No. No sabes si quieren resolver algo ya o solo están escuchando opciones. Claro. Entonces, cuando te pidan, pues eso, cómo trabajas, pues le dices, oye, antes de explicarte nada, quiero entender si esto es algo que realmente lo queréis hacer ahora, ¿no? Y eso, pues, ya te va a hacer de filtro. Claro. ¿El tercer error cuál sería? Bueno, el no detectar la urgencia, ¿vale? Pues muchas veces el que te digan, por ejemplo, cuando termina la reunión, venga, vale, guay, genial, perfecto, ya seguimos hablando. Pues eso deja la conversación, llega al siguiente paso en el aire, flotando, no te lleva a ningún sitio. Sin embargo, ¿cómo podríamos hacerlo mejor? Pues preguntando, ¿esto es algo que queréis resolver este trimestre o simplemente estáis explorando opciones? A ella le estás obligando a definir su posición, ¿vale? No te puede dar largas. Claro. Y luego ya el error que más tiempo y más recursos y más energía consume, que es mandar propuestas como si las propuestas fueran gratis. El mandar propuestas a cualquiera que muestre cierto interés, para empezar, por mucho que sean una especie de cortapega, que tienes ya hecho un modelo y lo único que haces es cambiar nombres y cambiar tal, siempre hay algo que tienes que adaptar. Entonces, si tú vas a mandar una propuesta sin que te la hayan pedido, pues al final la propuesta se va a quedar ahí, te obliga a seguir con el desgaste, porque vas a estar pendiente pensando que en algún momento te van a contestar y vas a estar mandándoles mensajes y, oye, ¿habéis visto esto? Tal, no sé qué. Entonces, antes de mandar nada, lo primero, lo que te hemos dicho, valida la urgencia. Valida si sobre todo, si van a tomar la decisión y si la persona con la que estás hablando es la persona que toma la decisión o simplemente es un coleccionista de propuestas. Luego lo que hemos dicho de la intención. Decirles, pues eso, si lo van a hacer ya o cómo lo van a hacer, ¿no? Porque es cuando ya tienes que avanzar. Sin embargo, la gente regala propuestas muy pronto, con lo cual es una pérdida de tiempo y de energía, ¿no? Pues sí. Totalmente. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos aterrizar para que lo puedan hacer? Pues nada, en esta semana hacer un ejercicio para que vean todo esto que les estamos diciendo. Bueno, pues más o menos vamos a hacer lo que ya hemos estado explicando durante estos minutos. Coge, busca conversaciones que tengas abiertas con posibles clientes y que intenta clasificarlas en dos grupos, en el grupo de los curiosos y en el grupo de los que tienen algún tipo de interés por lo que estás haciendo. ¿Cómo detectas a los curiosos? Pues si te hacen preguntas generales, si son poco concretos, si no demuestran que tengan una urgencia por resolver el problema. ¿Y cómo puedes detectar a los interesados? Pues si te están explicando claramente el problema que tienen, si son específicos en el impacto que puede tener lo que estés haciendo dentro de su negocio. Y si te están dando las pautas de cuál va a ser el siguiente paso. Si vais a ver, tenéis que hablar la semana que viene, tenéis que llamaros por teléfono, lo que sea, ¿vale? Después de clasificarlo, pues hazte una pregunta solo. Pregúntate dónde estás invirtiendo más tiempo ahora mismo, si con los curiosos o con los interesados. Claro. Porque ahí ya vas a tener la respuesta. Está claro. Y luego lo que decimos siempre, ¿nos puedes hacer caso o no? ¿Que hacer lo que te estamos diciendo? Bueno, pues tendrás menor desgaste, no mandarás propuestas inútiles, las conversaciones mejorarán mucho. Bastante. Y tu tasa de cierre también, ¿no? ¿Que no lo haces? Pues vas a seguir teniendo una agenda llena de curiosos, vas a seguir dando explicaciones a gente que no te lo pide, seguirás pensando que la cosa se está moviendo y, por supuesto, seguirás confundiendo interés con compra. Totalmente. Pues... Así que ya, para cerrar, ¿qué les podemos...? Una frase. Pues nada, que lo único que necesitas es mejorar esas conversaciones que tienes con tus posibles clientes, nada más. O sea,
No tienes que tener abiertas 200 millones de conversaciones y lo que estás haciendo es hablar con personas que no tienen ningún tipo de interés en lo que haces. Así que lo primero es detectar eso, si hay interés o no hay interés. O sea, clasificar a esa persona a la primera y si lo clasificas en el punto de los curiosos, no avanzar con la reunión, cortarla cuanto antes y a otra cosa. Y ya está. Sí, que no necesitas gente que muestre interés, lo que necesitas es gente que esté decidida pues eso, a comprar tu producto o tu servicio. Eso es. Pues nada. Pues ya está. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchen, vean, oigan hoy o a lo largo de los años. Y nada, gracias a ti nuevamente. Nos vemos la semana que viene. Sí, efectivamente. Venga, Muy bien. un abrazo. Venga, abrazo, chao.